para los que tengan menos de 2 años en un proyecto activo de CIEM o estén pensando arrancar, les recomiendo otra sesión que hemos grabado que se llama Los 10 consejos para un proyecto de CIEM exitoso, donde hemos recorrido todas las fases con las cuales seguramente se van a encontrar desde la previa, desde la POC o la POC dentro de la organización, qué elementos tomar de la red para establecer qué tipo de logs voy a querer analizar, y desde ahí construir un proyecto que sea satisfactorio y que vaya escalando en las diversas etapas que seguramente se les vayan presentando. Para estandarizar, como les comentaba, el entendimiento básico, voy a repasar 2 o 3 conceptos simples. El primero es que el CIEM lo que hace principalmente es recolectar logs de múltiples plataformas, perimetrales, endpoint, aplicaciones propias, base de datos y demás. Y cuando se comunica con esas plataformas, lo que hace es tomar determinados logs, que después Andrés entrará un poco más en detalle. En particular, QRadar no solamente se alimenta de logs, sino que también puede tomar otro tipo de información como los flujos de red. Con esa información, la herramienta busca patrones y atributos similares para poder agruparlos de varias formas, y eso es lo que se conoce comúnmente como correlacionar eventos. Y en la correlación de eventos es donde se pueden detectar acciones indebidas, como exfiltración de información sensible, alteración de datos en una base, incidentes propios de ciberseguridad, o incluso comportamientos anómalos dentro de la red, entre otros varias decenas o centenas de comportamientos. Pero, bueno, para profundizar un poquito más en la parte teórica, fuimos a hablar con algunos expertos y entrevistamos a Sebastián Kraus de PAE, y le consultamos acerca de cuáles son los desafíos en la gestión de seguridad y en qué te aporta el uso de un CIEM, además de cuáles son los retos que deben considerarse para gestionarlo, esta herramienta luego de la implementación, y esto es lo que Sebastián nos decía. Hola, mi nombre es Sebastián Kraus, soy líder del sector de riesgos de ciberseguridad y defensa. Los mayores desafíos a los que nos enfrentamos hoy son las amenazas externas a usuarios finales, así como también la explotación de vulnerabilidades, tanto en perímetro como internos, y la actualización de los sistemas lo más rápido posible. Lo que puedo decir respecto a un CIEM aporta visibilidad integrada y ayuda a detectar amenazas, explotaciones, implementaciones erróneas en protocolos, movimientos laterales, también ayuda a identificar el comportamiento de todos los usuarios de las empresas, banqueándolos, manejar los activos y la vulnerabilidad de los activos. Así puedes ir correlacionando las amenazas y las explotaciones con estas vulnerabilidades. Una vez implementado, las mejoras no terminan nunca. Siempre estás integrando nuevas fuentes de log, o si no, cambiándolas por recambio de tecnología, con lo cual, bueno, se lleva siempre su trabajo. Vas customizando las ofensas, correlacionando eventos con las últimas amenazas. Para eso tenés que estar al día con los feeds, los ataques, para poder implementar las consultas adecuadas de detección. También los requerimientos del negocio te iban cambiando todo el tiempo y se requieren personas en ciberdefensa para poder tomar acción. ¿Qué es InIQ? Este servicio que venimos hablando es un servicio de mejora continua de las capacidades de ciberdefensa de una organización, para el cual un equipo de especialistas apoyado en información centralizada para dar caza a amenazas a partir de los primeros indicadores antes de ver las consecuencias finales de un ataque. Esta idea es bien clara y se retroalimenta de plataformas de seguridad, principalmente de un CIEM donde se centraliza toda esta información, al mismo tiempo que propone mejoras sobre el escenario actual, tanto tecnologías como lo adyacente a las mismas. ¿Cómo sacamos mayor provecho de las herramientas actuales? Recién mencioné que se detectan y surgen oportunidades de mejora a los escenarios actuales. ¿A qué me refiero con esto? Que a través de la investigación de los distintos incidentes y el estudio de los vectores de ataque involucrados, se rastrean las evidencias y se avanza sobre las posibles hipótesis, de dónde estuvo la explotación y la penetración perimetral, y en fase de post-explotación, cuáles fueron los distintos movimientos laterales, la escalación de privilegios, y bueno, todas las cuestiones que componen ese vector de ataque para poder entenderlo y fortificar al respecto.
Hoy por hoy un incidente, lejos de ser el fin del mundo, es un input valioso que nos da de qué mejorar. Grandes empresas en el mundo han mostrado con gran capacidad de resiliencia que nos puede pasar a todos, que nos va a pasar a todos, y lo importante es tener los procesos para levantarnos rápido y aprender algo de ello. Permítanme dar 2 ejemplos a qué nos referimos con la resiliencia y el aprendizaje como estrategias no tecnológicas con alto impacto en la tecnología. Por ejemplo, en un cliente se encontró el comportamiento anómalo respecto a las consultas que se hacían al domain controller, y la investigación llegó a encontrar una vulnerabilidad específicamente en el manejo y la validación de tickets de Kerberos, y esto derivó en el parcheo de la misma. Normalmente esto de todas formas hubiera salido a la luz el día que se hiciese un ethical hacking o una auditoría de seguridad tecnológica interna. En esta oportunidad fue posible descubrirlo a través del servicio de SignIQ. Un segundo ejemplo es, también en otro cliente se dio el caso de que al analizar, este es un caso bien común, al analizar cierto tipo de tráfico en las comunicaciones dropeadas por el firewall y en esos patrones se encontraron oportunidades de mejora en la política y por tanto falta de tuning en el firewall. No fue necesario un incidente ni explotación para ello, no fue necesario esperar a que lo explotaran, digamos, los actores maliciosos, sino que gracias al servicio surgió de observar la información y la acumulación de eventos que nos permitió proactivamente detectar ese problema y ofrecer una solución de la mano de nuestros especialistas. Y adentrando en esto, la importancia del know-how. El conocimiento es información, y con la experiencia lo que vamos a hacer es, describiendo un poco la imagen, es conectar ese conocimiento para sacar algún rédito de ello de la mejor forma. Un valor agregado de SignIQ y por qué decimos que es un compañero estratégico a la hora de pensar la ciberseguridad. Sacamos de la caja que del otro lado van a haber solamente expertos en SIEM y solamente eso. Hay 20 años de trayectoria exclusiva en seguridad informática dedicada a servicios y proyectos de todo tipo, pero siempre persiguiendo esa frontera cambiante de proteger la información. Una gran ventaja de trabajar con nosotros es que contamos con servicios gestionados de plataformas de seguridad, firewall, proxy, antivirus, SIEM, entre otras, y esto permite a los especialistas en ciberseguridad justamente contar con esos apoyos, asegurando siempre la respuesta de una solución óptima de lo que le va a llegar justamente a las contrapartes del lado del cliente. Ahí mencionaste un tema importante, Andrés, que me viene a la mente de experiencias con otros clientes, con algunos clientes, de hecho algunos están presentes en la charla. Se detecta un malware en el endpoint, un producto de endpoint que está aparentemente funcionando sin inconvenientes. El indicador que seguimos detrás del SIEM es que la amenaza se pueda contener, además de otros indicadores puntuales para el endpoint, pero todo aparenta estar bien. Ahora, cuando el evento en sí pasa por la cabeza de analistas de seguridad que también entienden de firewall, entienden de proxy, y hacen un análisis sobre esa amenaza en particular con nombre y apellido, nos damos cuenta desde el servicio de que en realidad esa amenaza no debió llegar al endpoint, más allá de que pudo ser contenida. Esa amenaza debió ser controlada por el anti-spam, porque llegó por correo electrónico, y después cuando la amenaza ya estaba en el endpoint y hubiera querido descargar una parte para accionarse desde la navegación, el proxy también debió o debería accionarse de tal o cual manera. Entonces, pensemos en que el SIEM me va a alertar solamente de que el antivirus lo pudo contener, pero hay que tomar alguna medida con el anti-spam, porque no está cumpliendo con su rol debidamente. De hecho, si vamos a revisar los playbooks de ransomware, por ejemplo, uno de los puntos claves tiene que ver con esto, y bueno, es una de las materias que siempre metemos dentro del servicio, justamente para no solamente centrarnos en es una ofensa, es crítico, no es crítico, sino también proponer siempre mejoras a la tecnología que no tienen que ver solamente con inversiones y nuevo equipamiento, sino con ajustar algunas reglas en algunos de los dispositivos que ya el cliente cuenta.
Bien, más allá de lo que hacemos y de las características del servicio en sí, les voy a contar internamente lo que representa SignIQ para nosotros, y es que detectamos continuamente una necesidad, la misma necesidad en diversos escenarios, y por qué vimos esa oportunidad, vimos eso como una oportunidad. SignIQ es nuestra forma de llevar la experiencia en administración de gestionada de SIEM, de diversos SIEMs, como fue mencionado antes por Pablo, y también de proyectos de análisis de vulnerabilidades y ethical hacking. Es nuestra forma de transformar esa experiencia y conocimiento en otra cosa, en algo más, yendo más allá de los servicios de SOC tradicionales, justamente que era nuestra idea. Es que un análisis de vulnerabilidades para cumplir con un requerimiento o tener un input sobre el cual implementar ciertas mejoras, una auditoría anual, que es anual por dinero, o anual porque por lo menos una vez al año hay que hacerlo. Anual porque si se hiciera todos los meses, tampoco hay gente para aplicar las recomendaciones técnicas. Y está bien, y se encuentran muchísimas cosas, en ese sentido se mejora un montón. Pero esto no deja de ser una foto en el tiempo, y eso es algo que no nos podemos olvidar, que se queda atrás con la realidad y los vectores de ataques actuales. Y es que a un mes de entregar un informe, el cliente todavía está aplicando las correcciones, y luego pasa mucho tiempo antes de volver a tener ese input. Entonces, eso por un lado. Y por otro, si a la semana sale un 0 day, una vulnerabilidad en Windows, firewalls, donde sea, estamos fritos. Hay que esperar un año para volver a tener ese input, esa recomendación para volver a actuar. Entonces eso genera un margen de tiempo de exposición muy amplio frente a las vulnerabilidades, y el momento en el que podemos decir que estamos cubiertos es bien breve. Por eso decimos que SignIQ es un servicio bastante más acorde a los vectores de ataque y a lo que es la ciberseguridad hoy en día. Con el tiempo hemos analizado que uno de los temas es que ¿qué pasa el día después que se integra el SIEM con lo que se encuentra en el alcance inicial? O sea, que se termina el proyecto de instalación y puesta a punto del SIEM. Ahí es donde vamos al por qué empezamos a evolucionar de hablar exclusivamente de proyectos de SIEM y hablar de proyectos del SIEM que van a su vez con un acompañamiento de servicio. Si bien siempre van a haber cambios que requieran de un ajuste constante por modificaciones en redes, por nuevos activos, nuevas reglas que se desean implementar, ¿qué pasa ese día después de la implementación? ¿Cómo podemos seguir apoyando de forma continua la maduración de las ciberdefensas de las distintas empresas y no dejarlos tan al libre albedrío? Bueno, ya tienen un SIEM, están cubiertos, sino avanzar en ello. Vamos a ir para hacer un breve ejemplo, lo que es la anatomía de un ataque desde el lado de nuestro apoyo de respuesta. En la imagen podemos apreciar a grandes rasgos y de forma esquemática, pero de igual manera representativa al fin, cuáles son los procesos y las tareas que están involucradas desde que se detecta una ofensa hasta que se cierra. Primero detectamos el incidente y lo validamos. Esa sería la primera etapa. Este proceso cierra con el mismo hito con el que empieza el segundo proceso, que es la apertura de un incidente. Y haciendo una analogía con un crimen, en todo incidente de ciberseguridad se parte de un conjunto de evidencias y a partir de estas se procede a investigar. En este caso las evidencias pueden ser, para un caso de ejecución de malware, un hash, una IP, la IP donde se ejecutó justamente, el usuario que lo ejecutó, la subred donde se ejecutó, etcétera, entre otras. Podemos también tener los hashes, además del archivo de droppers, en fin. Entonces se encomienda con los respectivos, luego de tener esos pies de arranque, se encomienda con los respectivos responsables con capacidades de acceder a dicha información para profundizar ya no desde lo que existe y desde lo que se ve solamente en Currar, sino en cada una de las fuentes. La propuesta es justamente ir a las fuentes, ir a esos firewalls, a esas distintas plataformas, firewall de Windows, proxy, anti-spam, como bien mencionaba Pablo recién. Y luego nos encontramos en una instancia en conjunto para analizar esa información y en base a ello planear una respuesta. Y por supuesto que la decisión final la tienen los clientes, la tienen que tener ustedes, porque si no siempre se va a dar una solución que se saltee
Siempre no, pero es posible que sea una solución que se saltee las particularidades de cada escenario y bloquear una IP, etcétera. Puede afectar la disponibilidad de uno o múltiples servicios. Por ejemplo, ante el mismo problema, una solución bien simple y buscando la respuesta más rápida puede ser aislar una máquina. Y otra, pese a las buenas prácticas, puede ser trabajar para solucionar ese problema con la máquina en caliente sin afectar la disponibilidad. Por eso es que hay que ponderar siempre la disponibilidad sobre mitigar una amenaza y bueno, apoyamos con el mejor consejo, con el mejor de los consejos, tanto del lado de la seguridad como de la contención de la amenaza. Para cerrar la imagen, se ejecuta la acción y luego hay una instancia de validación. Invito a hacer justamente este ejercicio, ¿no? Imaginemos que ya fue validado, que no es un falso positivo, y al momento de abrir el incidente se crea justamente ese conjunto de datos. Primero tenemos solamente hash, la IP donde se ejecutó, y el usuario. Aprovecho a aclarar, ¿para qué sirve el usuario? Para saber con qué permisos se ejecutó y poder hacer una primera estimación de daños a partir de ese momento particular. Es bien distinto que un malware se haya ejecutado con permisos locales o de usuario a con permisos ya de administrador o con una cuenta más elevada. A partir de ese incidente tenemos justamente una primera instancia de alinear a dónde ir a buscar esa información. Y en una segunda instancia nos encontramos para buscar una solución en conjunto, ya teniendo los hashes de los droppers, podían sumar URLs involucradas, IP de Command and Control, pueden haber más de una, en fin. Poco a poco se descubre que el vector de ataque se desprende de otras cosas, se desprenden vulnerabilidades, mejoras técnicas, mejoras en términos de buenas prácticas. Todo estamos hablando más allá justamente de la solución puntual de lo que nos puede brindar un SIEM. Entonces, bueno, nuestro proceso de mejora continua, volvemos a traer la memoria RAM SBPMN que mostramos antes, representando nuestro apoyo en el proceso de respuesta. Si en ese proceso, como un todo, atamos las puntas como en forma de anillo, podemos ver este proceso como un ciclo que se repite. Un sprint de ese proceso mencionado anteriormente, poco suma y poco cambia. Sin embargo, puntitos son puntitos, como decía mi abuela jugando rumbicanasta. A través del ejercicio de la repetición del mismo proceso, con los sucesivos sprints y los constantes aportes, es que se va volcando poco a poco ese valor agregado del servicio en la organización de forma transversal y continua en la misma, para generar justamente un aumento paulatino, acumulativo, en lo que es la seguridad integral. El output conceptual de todo esto es el enriquecimiento de la seguridad a través de cada oportunidad de mejora detectada, de los aprendizajes que deja cada incidente, de lo que aprendemos ustedes en cada comunicación, una reunión quincenal, trimestral, que también es un input súper valioso, y el ejercicio de recorrer ese camino una y otra vez manteniendo la mirada crítica y objetiva de que justamente siempre tiene que haber algo para mejorar. Si nos partimos de esa base, vamos a llegar siempre a mejores resultados, y para ver qué es lo que se puede mejorar, cómo podemos en conjunto acortar, por ejemplo, los tiempos involucrados, cómo se puede optimizar el acceso a la información de los especialistas. Para todo esto es clave entender cuáles son los cuellos de botella de los distintos procesos y que son diferentes en cada organización. Entonces, a esta altura seguro pueden visualizar que la empresa en la que ustedes trabajan debe tener ciertas particularidades que harían diferencias en el servicio, que hagan que no sea 100% igual en una empresa y en otra. Y está bien que así sea, de hecho es normal, el servicio parte de un estándar y tiene un grado de flexibilidad y adaptación. También a cada escenario justamente porque son todos distintos, y en una empresa están todos en el mismo edificio o piso, y en otra están todos desperdigados por el continente. En una hay 30 empleados y en otra hay 2.000. Entonces, por este motivo, para nosotros, cada nuevo cliente de este servicio significa un esfuerzo muy importante, y por eso para nosotros realmente el éxito está no solamente en la contratación o no en la contratación, sino que en 1 o 2 años después puedan apreciar y palpar ese valor agregado y desean justamente renovar el servicio. Generamos son lo que llamamos reglas de negocio, son reglas que son propias de la organización, reglas que responden a requerimientos de áreas de auditoría, áreas de fraude,
En fin, no pensemos en SignalQ como un servicio de SOC de los tradicionales en el que monitoreo la herramienta, estoy velando por la disponibilidad, si encuentro algo que no me gusta, aviso y ahí termina, sino de que tratamos de entender y aportar desde la experiencia y el conocimiento desarrollo en ciberdefensa para cada organización en particular. Lo que están viendo en pantalla es una captura de un dashboard donde se ve que la solución está monitoreando casi 10.000 usuarios objetos de Active Directory, pero que en realidad para el QRadar son 660.000 usuarios que está monitoreando. QRadar entiende que usuarios no es solamente los que son propios de la organización, sino alguien copiado en un correo, el dato que está dentro de un campo de User ID, y como ven, es mucho más que lo que creemos que es un usuario. Entonces, para los que tengan este tipo de soluciones y este tipo de módulos, desafíense en no solamente quedarse con este tipo de gráficas donde te muestra el comportamiento de los usuarios, te los ordenas en función del scoring de riesgo que van teniendo, sino anímense a buscar, y esto es un poco lo que también proponemos del servicio, ayudarlos a identificar dónde tienen que estar los focos de atención. Si tenemos usuarios externos que trabajan para la organización, definitivamente son usuarios de riesgo. No porque tengan malas intenciones, no lo veamos desde ese punto de vista, sino por la composición que los integra la organización. No son seguramente personas o entidades o usos dispositivos sobre los cuales tengamos gobernanza absoluta, o probablemente la tengamos de manera limitada, con lo cual, al no tener, accionar, incluso cosas básicas como el antivirus no depende de nosotros, sino que depende de ellos, bueno, deben ser considerados grupos de riesgo, con lo cual es interesante y siempre proponemos tener un dashboard específico para los usuarios externos. Otro dashboard específico para cuentas que no deberían tener actividad o de personas que no están en la compañía, o servicios que debían estar dados de baja y sin embargo siguen traficando dentro de la organización. Es muy fácil utilizar este tipo de cuentas para iniciar un ataque hacia la compañía. Usuarios directores, es interesante, de vuelta, igual que los administradores, tener dashboards específicos de esos usuarios. Estas gráficas son representativas, pues hay muchas más, pero cuando pensamos en externos, como les decía, cuentas dormidas, administradores o directivos, es muy interesante tener una lupa puesta sobre ese tipo de perfiles, porque en definitiva, como les decíamos antes, por definición tienen un riesgo específico. Y otro tema para cerrar también que nos parece relevante es esta pantalla. Si los que tienen SIEM les habrá dado algún recuerdo cuando iniciaron el proyecto, terminar la fase de ingeniería, entras a fase de gestión y te encuentras con decenas y decenas de rayas de logs. Algunas son más amigables que otras, con algunos colorcitos y demás, pero se viene una ola de ofensas que hay que empezar a digerir y entender y demás. Esto es una parte clave donde traccionamos mucho en el servicio para ayudarlos a rápidamente generar ese tipo de indicadores y no quedarse tapado de cosas que pasan todo el día. Sobre todo, otra cosa que suele pasar es que no están preparadas las organizaciones para sumar algo más. Ganás en visibilidad, pero alguien tiene que tomar atención y después hacer que los procesos internos para tomar acciones fluyan de manera más o menos decente para poder corregir o prevenir a tiempo o con la menor ventana de exposición posible. Busquen trabajar en simplificar esto y traten de llegar a monitoreos donde sin duda la simplicidad y el poder categorizar la relevancia les va a permitir a lo largo del avance del servicio o de los proyectos tomar acciones de manera bastante más efectiva. Para resumir, es un servicio de monitoreo de indicadores de riesgo que lo montamos sobre una tecnología líder de correlación de eventos como es QRadar. Tenemos clientes que tienen su propio QRadar y nosotros montamos el servicio.
tenemos clientes que no tienen correlación. El acuerdo global que tenemos con IBM nos permite integrar dentro del servicio la tecnología para poder desarrollar estos proyectos. La tecnología la implementamos dentro del cliente, no está en un tenant nuestro al cual solamente nosotros tenemos acceso. El QRadar lo instalamos en su infraestructura, nos conectamos nosotros a su infraestructura para gestionar el QRadar, e incluso en muchos casos tenemos una gestión compartida y demás. Tenemos un departamento de monitoreo 7x24, personas que están velando por estos indicadores de riesgo, que están revisando estos indicadores de riesgo y que van a accionar los procesos que definimos con ustedes para tomar las medidas necesarias a cualquier hora, no solamente cuando están en oficina, sino en un 7x24 completo.